espacio de discusión pedagógico en una corriente sindical. O sea, ¿por qué decidimos abordar esta temática? Que la abordamos desde el lanzamiento de la corriente. Nosotros como organización gremial, como organización sindical, siempre estamos discutiendo salario y condiciones de trabajo. Y el salario tiene que ver con nuestras condiciones de reproducción como trabajadores, y las condiciones de trabajo con cómo hacemos nuestra tarea. Y nosotros creemos que es importantísimo discutir el trabajo mismo, es decir, la tarea pedagógica. La idea parte, o sea, comienza de un supuesto de asumir que acá compartimos algo que es una idea de mundo, unos sueños sobre la justicia social, unas ideas sobre la verdadera libertad, algo sobre la igualdad, ¿no? Parto de que conjuramos el neoliberalismo tecnofeudal, que detestamos el patriarcado, que aborrecemos el racismo. Un montón de ideas que supongo compartimos. Si no es así, todo lo que sigue no vale. Pero si es así, quedan unas preguntas interesantes. ¿Cómo articulamos entonces nuestra visión del mundo con las miradas disímiles de compañeros, compañeras y de estudiantes, niños, niñas que se encuentran con nosotros en las aulas, en las escuelas, en los lugares de trabajo? Y es que es una pregunta política, pero es una pregunta pedagógica. Es una pregunta didáctica. Porque nosotros sabemos, quienes enseñamos, ¿no? Quienes somos docentes, quienes hemos reflexionado sobre el asunto, sabemos que las ideas no se trasladan, no se traspasan, no se intercambian, no se quitan y se ponen otras. Así no funciona la construcción del conocimiento. Por más que nos guste o no nos guste, no funciona así. Entonces, la pregunta es ¿cómo transformamos lo viejo en lo nuevo? Lo anterior, superficial, espontáneo, en lo profundo, crítico, articulado. Esa pregunta por el pasaje y no por la sustitución es una pregunta didáctica, pedagógica. Es una pregunta también filosófica de continuidad dialéctica entre lo que hay y lo que queremos. Militamos en la escuela, militamos en todo caso en el sindicato y militamos también dando clases. ¿Sí? Entonces lo mismo que pensamos para enseñar las fracciones, deberíamos pensarlo para proponer una nueva idea de mundo, una nueva mirada del mundo. Por eso el planteo es que no puede haber una decisión entre las buenas maestras y las dirigentes sindicales. No puede haber una decisión entre el compañero comprometido en el aula con los pibes y el delegado combativo. No pueden ser cosas distintas. Primero porque es incoherente y eso hace perder respeto. Pero además porque si no, no haríamos ninguna tarea bien. Ni la sindical, ni la pedagógica didáctica en la escuela, en el aula. Ahí volvemos a esta idea de que no es la cáscara, no es la decoración, no es simplemente la proclama, no es el discurso, no alcanza con colgar fotos de Evita en el aula, ¿sí? Para que se trasladen. Lo que importa, en todo caso, es el tipo de tarea que se propone. Es en qué posición intelectual, en el sentido de qué posición con respecto al conocimiento, nuestra propuesta ubica a los estudiantes o a los compañeros y compañeras. Porque si la posición es de simple aceptación, de simple recepción, meramente pasiva, no aprenden ni los triángulos, ni los paralelogramos, ni nada. Al contrario, incluso separando lo que opinemos moralmente, que desde mi punto de vista es una posición bastante soberbia, pero al margen de lo moral, no funciona. Lo que sí funciona es poner a los pibes a discutir cosas sobre los triángulos, aunque estén fuera del mundo, aunque no hagan alusión ni al patriarcado ni a la justicia social. Pero lo que sí va a hacer alusión al patriarcado y la justicia social es que los pibes y pibas están puestos con respecto a ese objeto en una posición de producción, en una posición de continuidad entre lo que saben, entre lo que piensan, lo que creen, lo que hasta ahora construyeron y lo nuevo que se va a construir. Y sobre todo, que es colectivo. Ese problema epistemológico lo podemos resolver nosotros.
A las tuercas se las reemplaza, a las artesanas no se las reemplaza, a las filósofas no se las reemplaza, a las artistas no se las reemplaza, a las científicas no se las reemplaza, y todo eso es una maestra. Por eso a las maestras, a las buenas maestras, no se las reemplaza. Gracias. Y nosotros estamos enseñando para decirle a los pibes y para decirnos a nosotros que no vamos a ocupar el lugar que nos asignaron, que queremos otro lugar, que queremos un lugar que nos vamos a inventar nosotros. Y me parece que ese potencial de la educación es una herencia de la educación popular, ¿no? Tenemos mucho por hacer, que no es fácil, que implica desestructurarnos, desestructurar subjetividades y desestructurar estructuras institucionales. Y me parece también que tiene costos, al final hay recompensa, ¿sí? Al final hay recompensa, pero tiene costos y hay que asumir los riesgos. Creo que es un momento de grandes transformaciones planetarias. Si no las transformamos nosotros, la derecha sí la va a transformar porque tiene más claro. La idea del mercado y la lógica de la ganancia es más evidente, más sencilla que la lógica de la comunidad, del derecho, de la soberanía. Esa es más difícil. Me parece que hay muchísimo laburo por hacer, pero como le decía Simón Rodríguez a Bolívar, no estamos solos ni solas, porque tenemos una larga tradición que no es solamente no pasa fundamentalmente por ir a leer los libros, sino por recuperar la memoria pedagógica que está en la comunidad, está en los cuerpos, está en la experiencia de los educadores, está en nosotros. Lo que tenemos que tener el valor, el coraje de recuperarlo, de transformarnos en propuestas autónomas en el sentido de la ilustración, ¿no? Que no es conócete a ti mismo, sino hazte autónomo por el conocimiento. El conocimiento te da autonomía, ¿no? Y eso implica un proceso de mucha construcción. Quizás la ilustración, o el propio Kant lo plantea en términos muy individuales, ¿no? Nosotros diríamos, eso no se puede hacer sino en comunidad, es imposible hacerlo solo en tu casa. O sea, eso se hace en colectivo, con toda la complejidad que eso implica. El derecho a la educación está en la Constitución, digamos, existe un derecho constitucional a la educación. Como la Constitución se escribió en 1853 y se reformó en el 60, habla de educación primaria, ¿no? Esa herencia sarmientina, digamos. Habría educación primaria, pero sería absurdo pensar que el único derecho que está garantizado en la Constitución es el acceso a la educación primaria. Bueno, no. Pues bien, está garantizado el acceso a la educación en todos sus niveles. Máxime, digamos, con más razón aún, cuando a partir del 2014 la educación secundaria resulta obligatoria, ¿no? Y esta comprensión, ¿no?, de la educación en todos sus niveles como un derecho, obliga a las instituciones educativas a hacerse cargo de la necesidad de garantizar ese derecho. Al Estado principalmente, ¿no?, de la necesidad, de su obligación, no de la necesidad, de su obligación de garantizar ese derecho a través de los efectores que son, digo, las escuelas. Pero si pensamos en términos integrales y atendiendo a esto, ¿no?, que hace casi 10 años, estamos en 2022, bueno, falta poquito, pero digo, hace 8 años la educación secundaria es obligatoria, podemos pensar con mayor verosimilitud que la universidad se transforma en un horizonte posible y se transforma también en un espacio en donde hay que garantizar ese derecho que también puede plasmarse en la medida que los pibes y las pibas que egresen de la escuela secundaria quieran ingresar a la universidad. Digo, las universidades también tenemos la responsabilidad de garantizar ese derecho. El tema es cómo lo garantizamos. Los hijos de los trabajadores fueron siempre a la universidad, desde el decreto de gratuidad universitaria en el 49, desde la masificación de la matrícula universitaria a partir del retorno a la democracia, es que en las universidades, en estas universidades tradicionales, donde por lo menos yo me formé, no en esta, en otra facultad, pero en esta universidad, digamos, los hijos de los trabajadores vienen a las universidades y van a las universidades desde el retorno a la democracia. Digo, la masificación
es un proceso ineludible, estos casi 40 años, el año que viene, de democracia. Tomamos cuenta, creo que la diferencia en los últimos años o en las últimas décadas es que tomamos cuenta de esa dimensión a partir de una expansión del sistema universitario que de alguna manera está sentado en una retórica de los derechos. La experiencia de las universidades populares del conurbano bonaerense creo que tiene algo para aportar y tiene algo para pensar esta crisis de la educación, pero pensarla en conjunto con el sistema universitario. Las universidades del conurbano bonaerense despliegan un conjunto de acciones con mayor o menor éxito, ¿no? Pero bueno, despliegan un conjunto de acciones y pensaron en planificar una serie de iniciativas, o diseñaron, las implementaron, nada, a poco de andar tal vez las cambiaron, en fin. Algunas iniciativas que tiendan a mejorar esa experiencia educativa de aquellos jóvenes, y no tan jóvenes por supuesto, que producto de esta expansión creciente del sistema universitario, producto de la expansión de la matrícula, producto de la mayor afluencia de estudiantes en el nivel, gracias a la obligatoriedad de la escuela secundaria, pero gracias también a un proceso de democratización creciente de derechos al que asistimos con una interrupción del gobierno neoliberal, por supuesto, pero a la que asistimos desde el 2003 en adelante, pensar cómo mejorar, insisto, las trayectorias educativas de esos estudiantes que ingresan a la universidad, que entienden, que pueden pensar la universidad como horizonte posible y que décadas atrás tal vez se encontraban tradicionalmente, por lo menos, excluidos del ejercicio de ese derecho. Este conjunto de acciones tienden a pensar, siento yo que las desarrollamos como, digamos, como un anhelo de cumplir ese horizonte, ¿no?, de la universidad como espacio posible, ¿no?, este horizonte de ampliar los márgenes de la universidad para todos y todos los que quieran, ¿no?, por supuesto. Hay 1000 maneras de seguir estudiando, 1000 maneras de formarse, 1000 maneras de conocer el mundo. Una de ellas es la universidad, y para quienes quieran explorar el mundo a través de ese camino, bueno, me parece que tenemos que estar dispuestos y dispuestas, y las puertas tienen que estar abiertas y esos contornos tienen que ser bien difusos. Me parece que la pandemia nos hizo ver que la comunidad está mucho más presente en las aulas que el rol de las cooperadoras o que el rol de los centros de estudiantes. Digo, la comunidad está imbrincada en las aulas mucho más de lo que por lo menos yo tenía noticia, ¿no? Sin la comunidad, atravesar la pandemia en las escuelas y en las universidades hubiera sido imposible. Y me parece que recuperar eso puede ser muy interesante, ¿no? Pensar que todo el sistema educativo tenemos que garantizar ese derecho a la educación que está presente desde el nivel inicial hasta la educación superior, y que hacerlo en comunidad es la única manera de construirlo. Bueno, eso. Gracias. Lo que sí tiene esta gestión como marca identitaria es un lugar de mucha provocación y de mucho planteo bastante agresivo. Eso sí la distingue, pero no es muy común de ver esa postura bastante confrontativa y agresiva de parte de Acuña, porque los anteriores, Narodowski, Pose y Bullrich, no eran necesariamente confrontativos como lo es Acuña, con lo cual eso también es una novedad. Otra cuestión que se suele repetir mucho es que la gestión de la ciudad en términos educativos es neoliberal. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea, o por lo menos no neoliberal en el sentido clásico. Esta gente tiene la suma del poder público en la ciudad de Buenos Aires. Tiene la legislatura a favor, tiene el ejecutivo a favor, tiene el poder judicial a favor. Puede hacer lo que se le canta. Puede derogar el estatuto mañana, si se le canta. Lo que sí ha hecho Acuña muy bien en todo este tiempo es que cada una de estos exabruptos, a veces en forma de política y a veces en forma de declaración, que fue lanzado, estaba dando en el clavo de alguna discusión que nosotros no damos. Cuando fue la Unicaba, en 2018, la discusión era sobre la formación docente. Ahí se puso en cuestión la formación docente. Nadie discutía la formación docente, pusieron la Unicaba en el medio, que sabemos en todo caso los objetivos que tenía, ser profesora, correcto, pero puso en discusión la formación docente. Cuando circuló ese PowerPoint bastante falopa en 2017, reemplazando quinto año con pasantías, que después terminó siendo las ACAP actuales, ahí están discutiendo la relación entre educación y trabajo.
Nosotros no discutimos la relación entre educación y trabajo. La primera, no, es neoliberal. La educación no es para el trabajo. Perón armó un sistema educativo paralelo de educación y trabajo. Paralelo, tal vez porque se dio cuenta que el sistema educativo formal en ese momento no daba para hacer una reforma y dijo, ¿sabe qué? Armó uno nuevo. Y era educación y trabajo. Y era fragmentador, si querés, y era circuito diferenciado porque era para pobres. Bueno, pero lo armó. Y era educación y trabajo. Y después armó una universidad sobre eso. Cuando se discutió la prohibición del lenguaje no binario, que por supuesto era mentira, porque yo ya tuve 5 capacitaciones este año donde vinieron personas del Ministerio de Educación a hablar en lenguaje no binario. Cuando salió esa resolución, todos escandalizados, estaba discutiendo la alfabetización. Metió ahí de forma muy falopera la alfabetización. Esto molesta a los procesos de alfabetización. ¿Quién discutía el proceso de alfabetización? Nadie. Cuando reformó el estatuto docente, ahora discute la carrera docente. Cuando Perón hizo el estatuto en el 54 y después en el 58 se consolidó en lo que es la marca hoy de todos los estatutos del país, eso era el futuro. No estaba proponiéndole a la clase obrera una nostalgia de un paraíso perdido. Le estaba proponiendo el futuro. Este estatuto es del 58. Este estatuto no refleja las carreras dinámicas que muchos y muchas de ustedes tienen. Entonces, ahí hay un problema que nadie dice, porque defendemos el estatuto como una Biblia, porque estamos a la defensiva todo el tiempo, pero estamos defendiendo un instrumento ordenador laboral, un instrumento normativo como si fuera el libro rojo. Y no lo es. Es una ley que ordena el trabajo. El trabajo cambió nuestro trabajo mucho. Entonces deberíamos sumarle a eso novedades. Con la toma de colegios, esto fue brillante, con la toma de colegios se discutió la autoridad adulta. Eso es lo que puso ella a discutir. No podemos permitir que en la escuela manden los pibes porque en la escuela mandan los adultos. Y uno de los grandes problemas que tiene la vida contemporánea es que los pibes son el centro del universo y estamos todos apendejados y todos ponemos fotos en culo en Instagram, todos sacados con una adolescencia hipersexualizada e idealizada. Todos queremos tener 18 o 20 años y en esa idealización perdemos nuestro rol como adultos, por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, se pierde. Se pierde. Nadie está discutiendo estas cosas. Nosotros no estamos discutiendo estas cosas. ¿Cómo puede ser que no estemos discutiendo estas cosas? Si tuvimos y tenemos grandes intelectuales, grandes docentes, grandes pedagogos y pedagogas que son capaces de decir cosas muy interesantes sobre esto y son capaces de proponer relaciones de educación y trabajo, reflexiones sobre la autoridad adulta y cómo eso se implementa en las escuelas, pensar la ley que nos rige como trabajadores y trabajadoras de manera mucho más dinámica de la que puede pensar esta gente que no tiene imaginación, solo tiene buenos equipos de comunicación, pero de educación no sabe nada. Y hay otro punto más, que es un problema, que también tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el 50% de la educación porteña es privada. ¿Quién le habla al 50% de las familias de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros no. Acuña tampoco. Pero lo hace por una vía indirecta bastante inteligente también, que por ejemplo con el tema de educación y trabajo, los mandan a lavar platos a un hotel. Está bien, piensa un sector que manda la educación privada. Si quiere los más chetos, que sí, está bien que los pobres tengan un acercamiento al trabajo. Por supuesto, mis hijos jamás irían a lavar los platos, mis hijos van a ser gerentes a los 23. Pero nadie le habla, nosotros no le hablamos. Y es la mitad de la matrícula, es la mitad de las familias, es la mitad de la Ciudad de Buenos Aires. Está perfecto defender la educación pública. Por supuesto que estamos ahí parados, pero así no estamos seduciendo demasiado al resto. Nosotros tenemos un trabajo, como dijo bien, que es filósofas, científicas, pedagogas, todo eso es una maestra. Las maestras son las mensajeras de la belleza y de la verdad. Y acá no estamos no estamos planteando mucho eso. Entonces tenemos que volver sobre esa idea. Las maestras tienen que tener una formación excelente porque son las que le van a llevar la ciencia a los pibes y las pibas. Tenemos que tener una ética bastante intachable para justamente mirar cuándo tenemos que dejar explayarse a los pibes en algunos temas que pueden ser incómodos y después nosotros enmarcar eso. No es confrontar lo que tenemos que hacer ahí, es enmarcar. Bueno, a ver qué aproximación hubo ahí y hay que mantenerse bastante bien ahí en una línea.
me parece que estas discusiones que no damos nos suman a que ejerzamos ese papel que es el de la belleza y de la verdad en las escuelas. Tenemos que animarnos a dar discusiones que no estamos dando, que son discusiones que tenemos nosotros entre nosotros. Porque 1000 veces yo me cruzo con un montón de ustedes y me pongo, che, no da que esto suceda así, no da que pase esto, no da que pase esto. Sí, la verdad que... Bueno, ¿por qué no lo decimos en voz alta? ¿Por qué no empezamos a plantear un par de posturas que digan, che, esto no está funcionando así? ¿Por qué nadie dice que las maestras no saben las capitales de las provincias? Nadie dice eso, yo lo veo. Y no pueden no saber las capitales de las provincias, las maestras. Y lo decimos en voz baja. Bueno, loco, a ver, digámoslo, pero para resolverlo, porque esta gente no lo va a resolver, esta gente no sabe lo que son las capitales, no sabe lo que son las provincias, tampoco saben lo que son las provincias, ya lo vimos, no saben lo que es una provincia. Tenemos que pensar en el futuro, tenemos que agarrar esa palabra que también esta gente se llegó, porque nosotros dijimos, no, nosotros en el futuro no pensamos. ¿Cómo que no? Se armaron la secundaria del futuro, que es una de Efesio medio extraño, y se llevaron la palabra, se llevan la palabra innovación, se llevan la palabra futuro, se llevan todo esto gratis, porque nosotros nos dan medio urticaria, ¿viste? No, nosotros no me gusta usar la palabra eficiencia. Bueno, mirá cómo se la llevan. Nunca estuvieron en charla. No, a mí no me gusta usar esta palabra. Bueno, en discusiones semánticas se nos va la vida y nos van a comer el hígado. Ya nos están comiendo el hígado. Empecemos a apropiarnos de una de esas palabras porque de eso se trata. Así vamos a hacer un mejor Estado, un mejor sistema educativo, pensando en esas cosas que están fallando, que es cierto que está fallando, y las soluciones no son las que nos están proponiendo desde el gobierno nacional. Las soluciones las tenemos mucho mejor pensadas nosotros, pero no nos atrevemos a hacerlas orgánicas, a hacer una propuesta, y que eso sea seductor para, no solo para la familia de la ciudad, sino para nuestros compañeros y compañeras también. Así que, gracias.